Algunos dicen, basta solamente con que creas y ya eres salvo. Basta con que solamente con que creas que Jesús es tu Salvador y ya eres un cristiano más. Eres un seguidor más de Cristo. Pero déjeme decirle, hermanos, que eso es una mentira. Okay. Acuérdense que el silogismo es una mentira con apariencia de verdad. Es un argumento basado en la mentira, con la apariencia de verdad. Ciertamente, para convertirse en un discípulo, en un seguidor, en un cristiano del Señor, hermanos, tenemos que empezar por la fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no solamente implica el oírla, el conocerla, sino aún mayormente permanecer en ella. Muchos de los discípulos del Señor, hermanos, no solamente seguidores de Cristo, sino aún discípulos que ya eran discípulos de Él, llegó un momento en que le abandonaron, le dejaron de seguir porque no estuvieron de acuerdo en sus enseñanzas, no estuvieron de acuerdo en someterse a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y terminaron abandonándole. Y eso podría resultar en nuestro caso también, si no, hermanos, tenemos muy en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que es realmente permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 31, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con aquellos judíos que habían creído en Él, dice el apóstol Juan, y lo pone en un tiempo pasado, habían, porque dejaron de creer en Él. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, hermanos. Por eso, mientras que una persona no se ajuste, hermanos, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nunca podrá ser un verdadero discípulo del Señor. Nunca podrá ser un verdadero cristiano. Nunca podrá ser un verdadero siervo del Señor. Y para decir más en claro, hermanos, nunca podrá conocer el verdadero concepto de la verdad. Nunca podrá ser un verdadero discípulo. Y nunca será verdaderamente libre. Porque esto es, hermanos, lo que en realidad nuestro Señor nos ofrece una vez que uno decide permanecer en la verdad, como claramente lo vemos en su palabra. Si vosotros permaneciereis
en mis palabras seréis verdaderamente, dice, mis discípulos. Y no solamente eso, sino que conoceréis la verdad, dice. Y no solamente eso, sino que seréis verdaderamente libres. Pero conocer la verdad de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Permanecer en la palabra de nuestro Dios, hermanos, esto es lo que el Señor nos ofrece. Pero muchos religiosos creen ser discípulos del Señor, pero lamentablemente no están dispuestos a seguir su doctrina. No están dispuestos a sujetarse en la palabra de nuestro Dios. Es decir, hermanos, seguir fiel para que uno permanezca, desea permanecer en la palabra de nuestro Dios, necesita debe decidir más que todo permanecer fiel en los mandamientos, en los preceptos, en los estatutos que componen en sí lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Resulta esto fácil? ¿Es fácil en realidad? Sí, hermanos, para aquellos que realmente confían en el Señor, para aquellos que realmente aman la palabra de nuestro Dios. De hecho, el mismo apóstol Juan nos dice, hermanos, en su primera epístola, en Juan capítulo 5, que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos, no son complicados. O sea, Dios nunca te va a pedir algo que sea sumamente complicado, mucho menos algo que sea imposible de hacer. Si Dios te pide algo es porque Él sabe que lo podemos hacer. Desafortunadamente, hermano, lamentablemente, no todos quieren ajustarse a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces ese hecho, hermanos, va en contra de mi ideología, de mi modo de pensar, va en contra de mi costumbre o de mis tradiciones, o va en contra de lo que a mí me han inculcado, me han enseñado mis padres, o porque va en contra de mi concepto en cuanto a lo moral, va en contra en cuanto a mi concepto en cuanto a la verdad, va en contra en cuanto al concepto de mi moralidad misma. Y yo no puedo aceptar tal cosa. Esto precisamente le pasó a estos judíos, hermanos, que habían creído en el Señor, pero llegó el momento en que desistieron seguir al Señor, abandonaron al Señor, porque no estuvieron dispuestos, hermanos, a dejar lo que ellos habían pensado, lo que ellos habían creído antes, y sujetarse a la nueva doctrina que el Señor les estaba ofreciendo. A estos judíos, lamentablemente, les fue difícil. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía en su palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si ustedes en realidad se ajustan a mi doctrina, a mi enseñanza, ustedes van a obtener esto, cosa que no era fácil. ¿De qué era lo que el judío presumía? Linaje de Abraham somos, nuestro padre es Abraham. Y mismo nuestro Señor Jesucristo toma ese personaje como ejemplo para demostrarles que Abraham mismo se sujetó a la palabra de nuestro Dios. Y lo vemos allá en Génesis, en el capítulo 22. Como cuando nuestro Dios le dijo a Abraham: Abraham, toma a tu único hijo Isaac y llévalo al monte alto y ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Replicó, se puso a discutir con Dios. Óyeme, no, Dios, tanto tiempo te tardaste para dármelo y ahora me lo quieres quitar. O sabes que nomás tengo un solo hijo de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad, y ahora me lo estás pidiendo. Abraham en ningún momento se puso a discutir con Dios. Simplemente al día siguiente, hermanos, preparó la bestia, el animal. Le dijo a su hijo: vente, vamos a adorar a nuestro Dios, tráete la leña, y se encaminaron.
Y aunque hubo en un momento en que su hijo Isaac le dijo, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Dios proveerá. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo ahí mismo en Juan capítulo 8, pero en el versículo 39 le decía, si fueses hijo de Abraham, si en realidad fueran hijos de Abraham, en Juan 8 versículo 39, las obras de Abraham harías. Como más atrasito todavía les decía, sé que soy descendiente de Abraham, pero ahora dice, procuráis matarme. Todo lo opuesto. ¿Se da cuenta? Okay. Sin embargo, él les habló de Abraham y le dijo, él, al que ustedes hablan, el que ustedes tienen como ejemplo, él se ajustó a la palabra de Dios. Ahora les corresponde a ustedes sujetarse a mi palabra. Pero desafortunadamente, hermanos, no lo hicieron. Para muchos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lamentablemente no les fue fácil permanecer en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos estaban más afanados en seguir sus propios pensamientos. En Juan capítulo 8 versículo 33 lo vemos. ¿Okay? Esto les estaba impidiendo, hermanos, entender la palabra de nuestro Dios. Cuando una persona se resiste a la palabra de nuestro Dios, hermanos, ya no presta su oído al mensaje, a la enseñanza, y a lo único que se pone es empezar a hablar y no se detiene para oír. No presta su oído, no presta su mente para hablar, y es por eso que el Señor le decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me entienden lo que les estoy diciendo? Y la razón dice ahí en el versículo 43, porque no podéis escuchar mi palabra. Y esto es lo que hoy en día, hermanos, a muchas personas les está pasando lo mismo. No pueden escuchar la palabra, porque ¿qué es lo que les estorba? Sus pensamientos, su filosofía, sus teorías, sus costumbres, sus tradiciones o su amor por el pecado, dándole más importancia también a veces a las palabras de sus líderes, a las palabras de sus guías espirituales, y no le están poniendo atención a la palabra de nuestro Dios, perdiéndose así por completo, hermanos, lamentablemente lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a través de su palabra. Okay. Esas bendiciones que vienen por el hecho de permanecer en la palabra del Señor. Por eso, y esto, hermano, no solamente en un mundo religioso está pasando. A veces, lamentablemente y tristemente, puede estar pasando aún en la iglesia. Cuando a veces nosotros ya traemos ideas preconcebidas en nuestra mente, ideas que ya las traemos formalizadas en nuestra mente a través de que es que a mí me enseñaron así. Por ejemplo, cuando una vez yo le enseñaba a unos hermanos decir lo que el Señor dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Y yo le decía, esto no es un mandamiento, no es el hecho de que digan, mira, aquí nos está mandando. No es una ordenanza del Señor, no es un mandamiento que escudriñemos las escrituras, porque no está en un modo imperativo, sino que está en un modo dativo, en el sentido de que el Señor lo que está haciendo es de que está poniendo a la luz una acción que ellos están haciendo y que lamentablemente no están obteniendo el beneficio que ellos mismos proveen. Pero es que a mí siempre me lo han enseñado así me lo han enseñado así y así yo lo creo. Bueno, okay. Cuando uno no se abre, cuando no abre su mente al conocimiento de Dios, al entendimiento de nuestro Dios, hermanos, uno va a seguir igual. Y no va a abrir su mente al conocimiento mismo de nuestro Dios.
Eso es muy importante, que uno se preste, lo que decía Santiago, hay que ser más prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Pero a veces lo que hacemos es más prontos para hablar, más prontos para airarlos y más lentos para oír. Por eso, hermanos, las promesas que el Señor nos ofrece, o las bendiciones, cuando Él dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y de esto es lo que les quiero hablar, precisamente. El Señor, y que a veces si no estamos firmes en lo que hemos creído, hermanos, podemos ser fácilmente movidos. Por ejemplo, mire, vaya conmigo rápidamente allá en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y en el versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra, hermanos, fluctuantes, implica el hecho de ser inconstantes, para que ya no sean niños inconstantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hay mucha metodología en cuanto a lo que es el aprendizaje para desviar a la gente de la verdad, hermanos, y hacernos caer en la mentira. Para que ya no seas niños fluctuantes, para que ya no sean cristianos inconstantes. ¿Okay? El hecho, ese fluctuar es como el movimiento de la ola del mar. Ese movimiento de la ola es estar abajo, arriba, abajo, arriba. Es inconsistencia. No nos mantenemos en algo firme. ¿Por qué? Porque hay inmadurez todavía. Por eso mismo, permanecer en la palabra del Señor es el hecho de afianzarnos en la palabra, afianzarnos en nuestra confianza, en nuestra fe en Él. Pablo mismo lo decía: yo sé en quién he creído y en quién he puesto mi depósito, en quién he puesto mi salvación, en quién he puesto mi esperanza, que es en Cristo. Ya no en Moisés como antes lo hacía. ¿Okay? Es la diferencia de los judíos que estaban discutiendo con el Señor. Él sí prestó su mente, su oído, hermanos, su aprendizaje en el Señor, creyó en las palabras del Señor e hizo lo que tenía que hacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos ofrece esto. Bueno, no está funcionando el proyector, ¿ok? Pero principalmente, hermanos, nos ofrece el ser verdaderamente discípulos, ¿ok? Es decir, convertirnos en verdaderos practicantes de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada, les he dicho precisamente esta palabra discípulo, matetes, implica lo que es un aprendiz constante del Señor, ¿ok? Un aprendiz constante de las enseñanzas del Señor. No solamente hay que ser oidores y hay que ser admiradores de la palabra del Señor, sino más aún, hermanos, ser hacedores. Por eso, si los discípulos que habían aceptado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo deseaban alcanzar las promesas del Señor, hermanos, tenían que ya no mantenerse sujetos a una ley que durante mucho tiempo lo habían hecho, la ley de Moisés. Ya no tenían que mantener su fe y su confianza en un personaje llamado Abraham, porque en ellos, ni en los profetas, ni en los patriarcas, ni en Moisés, hermanos, estaba la salvación. No estaba en ellos. Dios nunca se propuso en su mente y en su corazón
redimir a la humanidad ni a través de Abraham, ni Isaac, ni Jacobo, ni a través de Moisés, ni a través de Elías, ni a través de Eliseo, ni a través de nadie, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Mismo Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo Pedro aún te lo decía en primera de Pedro capítulo 1, versículo del 17 en adelante. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, dice, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Pero lo hizo precisamente, mire, vaya conmigo ahí mismo y mire, para que lo confirme por usted mismo, en primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 21. Primera de Pedro 1, versículo 21. Y mire lo que dice. Y mediante el cual, dice, hablando de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué, Señor? Para que vuestra fe y esperanza, ¿en quién sean, hermanos? ¿En quién? En Dios. En Dios. ¿Okay? Y no en la filosofía de los hombres, no en las teorías de los hombres, no en la ficticia de los hombres, nada de eso, sino simple y sencillamente en el poder de nuestro Dios, y cosa que lamentablemente estos judíos rechazaron. Desistieron de seguir al Señor, ¿okay? Porque para esto ellos les fue un serio problema. El Señor le decía: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya no tienen que permanecer ni en la ley de Moisés, ni en la ley de los profetas, ni en nadie más, en mi palabra. Y para esto ellos les fue algo difícil de hacer y no lo hicieron. Y hoy en día, hermanos, mucha gente le está pasando lo mismo. Presumen de ser cristianos, pero su vida es totalmente contraria. Porque no profesan la fe, no profesan la gloria de nuestro Dios, lamentablemente. Pero eso no es novedoso. La cuestión es usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos. En realidad estamos manteniéndonos en la palabra de nuestro Dios. En realidad estamos poniendo en práctica la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos realmente siendo verdaderos discípulos del Señor. Que no solamente estemos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, sino que también estemos haciendo su obra, hermanos. Para que de esta manera le demostremos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo que realmente estamos permanentes. Pero no solamente en una forma estática, sino más aún estática y a la vez productiva. Porque eso es lo que el Señor espera, hermanos. Como lo vemos allá en Hechos capítulo 2, en el versículo 42. Cuando hablando de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué está hablando ahí Lucas, hermanos? Que fue el escritor del libro de los Hechos. Perseveraba, la iglesia perseveraba en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, lo que es la predicación, en la comunión unos con otros. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Estamos teniendo comunión, hermanos. Al cantarle a nuestro Dios, en las oraciones estamos teniendo comunión con nuestro Dios. El exhortarnos a través de las alabanzas, como el cántico que eligió nuestro hermano David. Trabajad, trabajad. Nos estamos exhortando los unos a los otros a trabajar para nuestro Dios. Eso es tener koinonía, comunión, en las cosas que nos es algo muy común, en algo que nos une, en la fe del Señor, hermanos.
Amén. En el partimiento del pan, que implica la comunión del cuerpo del Señor. Lo que estamos haciendo ahorita, todo, hermanos, todo esto es permanecer en la palabra de nuestro Dios y en servirle a nuestro Dios aún afuera, que nuestra vida testifique de la gloria de nuestro Dios. Si lo estamos haciendo, estamos siendo verdaderos discípulos del Señor, porque estamos permaneciendo en su palabra. Y no solamente esto, hermanos, sino también porque conoceremos su verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y como les he dicho antes, la verdad de Dios, hermanos, es absoluta, es única. No hay otra verdad. En cuanto a la verdad de nuestro Dios, solamente hay una. No puedes decir, tú tienes tu verdad. En cuanto a Dios, tú tienes tu propia verdad. Yo tengo la mía. Como le decía a un compañero de trabajo. Si a mí me preguntan por una persona que se llama, ¿cómo le decimos? Poncho. Válgame, se me fue el nombre de este amigo de trabajo. Le decimos Poncho, ¿ok? Y le oye, si me preguntan a mí, oye, ¿tú conoces a Poncho? Es un joven. No, tendrá que a lo mucho unos 25 años por ahí más o menos. Y le digo, oh, sí, es una persona que tiene como 60 años. Está gordito. Bien flojo para trabajar. Y es una persona que no produce nada bueno. Y nomás se ve cada bien. Le digo, es una suposición. Le digo, imagínate que yo hable de tu persona a una persona que me está preguntando por ti. En realidad estoy diciendo lo que tú eres realmente. Y me dice, pues no, pues así es con Dios. Así es con Dios. Dios tiene su verdad. Pero si yo digo, no, la verdad de Dios es esta, es así, es así, es el otro, estoy mintiendo delante de Dios. Porque no estoy describiendo la esencia misma de Dios. Tú no puedes decir que tú tienes tu verdad en relación a Dios si yo tengo mi otra verdad. No hay verdades en cuanto a la persona de Dios. La verdad solo Dios la tiene, hermanos, y punto. Así de fácil. Y la verdad de Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Llegar al conocimiento de una verdad que es absoluta y única, solamente podemos lograrlo a través del entendimiento y de la revelación misma de nuestro Dios a través de su palabra. Salmo 32, versículo 8, hermanos, nos habla de los mandamientos de nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Okay. Que los mandamientos de nuestro Dios, dice, son justos, ecuánimes, equitativos. Okay. Nos describe el aspecto moral de nuestro Dios mismo. Esto es lo maravilloso, hermanos. Pero lamentablemente a veces un mal concepto de Dios. Mucha gente cree que por ser pecador, siendo un practicante del pecado, no importa, no te preocupes. Mira, Dios nos hizo a nosotros. Somos creación de Dios y Él sabe. Él sabe que somos seres humanos. Él sabe que pecamos. Y por lo tanto, no hay problema. O sea, que te presentan a Dios como un Dios apapachador. Como un Dios consentidor. Como un Dios pasalón. ¿Verdad? No, no hay problema. Y la Escritura, ¿qué es lo que nos dice? Si pecares voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Totalmente opuesto. ¿Ok? ¿Se da cuenta de la idea, hermanos? Cuán importante es conocer al verdadero Dios, conocer su verdad, porque al conocer la verdad de nuestro Dios, esto va a infundir, a implementar en mi mente, en mi corazón, el temor hacia Él, hermanos. Imagínense que yo llegara aquí a Estados Unidos como un recién emigrante, ¿verdad? Y oye, aquí no hay, pues yo aquí no veo tránsito como allá
en México, como en Laredo, que hay patrullas de tránsito. O sea, es aquí uno se puede pasar la luz roja como si nada. Aquí uno puede hacer un semialto y no hay ningún problema. No, sí lo hay. Pues yo casi no veo patrullas. Bueno, salgo. Y en la primera que hice un semialto, me vio una policía y ¡bum!, me paró. Mi amigo, hiciste un semialto. ¿Sí lo hice? No, lo hiciste. Ahí te va tu papelito y tienes que ir a presentarte a corte y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Llegas a la corte y llegas con una gorra y ¿qué te dicen? Descúbrase, quítase la gorra y párese y póngase enfrente del juez. Ya está uno ahí. ¿Cómo se declara? ¿Inocente o culpable? No, pues culpable. Ahora usted tiene que pagar tanto. Y te pegan donde más te duele, que es en el bolsillo, ¿verdad? Y cuando sales, ahora sí sales manejando como respetando todo, ¿ok? Porque sabes que aquí, o sea, con la ley no se puede jugar. Por eso el hecho de que si hay una ley es para infundirnos temor. Aún nuestro Dios, hermano, nos lo dice en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades porque han sido puestas por Dios. O sea, infunde el temor. La verdad es para infundirnos temor, pero debe ser un temor reverente hasta a nuestro Dios. Estos judíos, sin darse cuenta, hermanos, estaba al ponerse, con el simple hecho de ponerse a discutir con el Hijo de Dios, hermanos, para Dios eso ya era una afrenta, era un pecado. Imagínense. Dime una cosa, mi hermana, mi hermano, escúcheme con atención. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí, si Él fuese quien les estuviera predicando, ¿cuál sería su actitud? ¿Cuál sería su actitud si quien estuviera aquí fuera el Señor? ¿Con qué actitud reverente estaría usted? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sí me explico, hermanos? De seguro que tendríamos mucho temor. Que tal vez actuaríamos como a María. Estuviéramos lo más cerca posible de Él, a los pies de Él para oírle. Yo no estoy buscando que estén a mis pies, no. Okay. Pero si el Señor fuese, estuvieran a los pies del Señor para escucharle. O estarían como Marta. Marta, Marta, perturbada y afalada estás. Es decir, tan molesta. Tan molesta y tan preocupada por los quehaceres. Deja eso. A María no se le va a quitar lo bueno que ella ha elegido. Okay. Pero ella por otra cosa. Por eso, hermanos, llegar a conocer la verdad, esto trae una gran bendición. Porque al conocer la verdad, a nuestro Dios le vamos a dar un verdadero sentido a nuestra vida, una verdadera dirección a nuestra vida, sentido y dirección que van a estar basadas en la verdad absoluta de nuestro Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso a nosotros se nos ha revelado, hermanos, precisamente la verdad del Señor, como Pablo mismo lo decía en Efesios en Efesios 1, versículo 13. Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Okay. Esa verdad usted y yo ya llegamos a conocer y ya obedecimos el evangelio y permanecemos en él para su honra y gloria. ¡Qué gran bendición! Créalo, mi hermano, créalo. Precisamente días pasados platicaba con mi esposa y pasábamos por lugares donde había mucha gente, hermanos, que lamentablemente pues tienen el deseo de adorar y de servir a nuestro Dios, ¿no? Y yo le decía, mira qué gran privilegio, qué gran bendición que tú y yo conozcamos la verdad y estemos en la verdad y sirvamos a nuestro Dios en la verdad. Lamentablemente mucha gente no lo está. Por eso el Señor lo dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, primero, mis discípulos. Segundo, conoceréis la verdad. Y por último, hermano, dice, y seréis verdaderamente
libres. Es decir, ya no estar más sujeto a las decisiones y a las acciones de otras personas o de uno mismo. ¿Okay? O de uno mismo. ¿Sabe lo que hace el pecado? El desobedecer a nuestro Dios nos convierte simple y sencillamente en títeres. Usted sabe lo que es un títere y lo que es ¿cómo se llama? Es el que habla. Ventríloco, gracias, hermano. Un ventríloco. Lo que hace él es el que está hablando, el ventríloco, pero el títere es lo que él lo está manipulando, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bueno, lo que se está usando en las escuelitas, ¿no? Algo así parecido, ¿verdad? Pero ese muñeco que tiene en su asiento y todo, lo manipula, lo controla, supuestamente le hace decir lo que él quiere, le hace hacer lo que él quiere. Bueno, eso es lo que hace el diablo mediante el pecado de nuestra vida. Nos convierte en su títere. Porque toma nuestras pasiones, toma nuestras debilidades, hermanos, y las emplea a su favor. La gente a veces presume de que es libre, pero no es así. ¿Se acuerdan de ese tal Ricky Martin, ¿no? que cuando dice que salió del closet y se declaró homosexual, ¿okay? Y dijeron, bueno, fue valiente porque decidió salir del closet y dijo su verdad. Y la misma palabra de Dios dice que la verdad os hará libres. ¿Qué? Increíble cómo están usando la palabra de Dios, hermanos, para apoyar algo que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Lo que Él dijo en cuanto a su persona es su verdad. ¿Okay? La verdad de Él. Pero no es la verdad de Dios, está totalmente fuera del contexto. Ahora, nunca, ¿cómo le podría decir? La verdad de nuestro Dios, hermanos, te libera. Pero la verdad de uno mismo te hace esclavo de ti mismo. Te hace esclavo de tus propias pasiones. Te hace esclavo de tu propio orgullo. Te hace esclavo de tu propia vanidad. Te hace esclavo de tu propia arrogancia. Te hace esclavo, hermano, de ti mismo. Por eso cuando el Señor miraba que muchos le seguían, Él se paró y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarte a ti mismo, renunciar a lo que tú eres para entregarte por completo al Señor. Pero lo que hace el pecado es de que nos esclaviza. Esa es la naturaleza del pecado. En cuanto a la verdad de nuestro Dios, hermanos, la verdad nos libera. Eleuteria es la palabra que empleó nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucha usted ese nombre, eleuterio? ¿Okay? Proviene de esta palabra eleuteria. Denota la capacidad de pensar y de accionar por uno mismo. A veces uno piensa que uno es libre de poder decidir y elegir por uno mismo. Pero tengamos cuidado. Yo me acuerdo una vez a una persona le dije, tú puedes confiar plenamente. Déjenme se lo pregunto a ustedes. ¿Ustedes pueden confiar plenamente en lo que siente su corazón? ¿Ustedes pueden confiar plenamente en lo que piense su mente? ¿En lo que decida su mente? ¿En lo que sienta su corazón, su mente? ¿Ustedes pueden confiar plenamente en eso? A la persona que se lo pregunté una vez dijo, sí, claro que sí. Yo puedo confiar en lo que yo siento. Y cuando le leí Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el versículo 10 está la respuesta, yo Jehová. Pero ¿qué características dice que tiene el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Más perverso que el diablo? Sí, más perverso que el diablo. ¿Seguirás confiando en lo que siente tu corazón? Dijo, no, si la cosa está así, creo yo que no. Ya no. Y esta es la cuestión, hermanos, precisamente. ¿Okay? Ser libre solamente el Señor lo hace. Por eso dice en Juan capítulo 8, versículo 32.
¿no? El hecho de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hace énfasis en decir, y seréis verdaderamente mis discípulos? Dice, seréis verdaderamente. ¿Por qué? Porque no todos de sus discípulos iban a ser verdaderos. Acordémonos de Judas Iscariote. No todos iban a ser verdaderos libres, verdaderamente libres. Por ahí dicen, dime de qué presumes y te diré de qué escaseas. A veces los proverbios son los dichos son los proverbios del pueblo. ¿Okay? Y mucha gente presume de ser libre cuando en realidad, hermanos, son esclavos de sus propias pasiones, esclavos de sus propias debilidades. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. La única forma de ser verdaderamente libres del orgullo, del pecado, de la arrogancia y de todo lo demás, hermanos, es permaneciendo en la palabra del Señor. Por eso les animamos en el nombre del Señor, entréguele su vida al Señor, y para que usted se convierta hoy en día en un verdadero discípulo del Señor, para que venga la plenitud de la verdad de nuestro Dios y venga a ser realmente libre en el Señor y pueda darle ese sentido a su vida, en la cual Dios desea, para que mediante la cual usted pueda darle la honra y la gloria a nuestro Dios y sea usted grandemente bendecida por nuestro Dios. Mientras entonamos este canto, esta alabanza a nuestro Dios, les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, y que nosotros meditemos en las palabras mismas de nuestro Dios.